El cielo siempre ha sido un enigma fascinante para la humanidad. Desde la antigüedad, la humanidad ha mirado hacia las estrellas buscando respuestas, interpretando constelaciones y buscando, en el movimiento de los cuerpos celestes, mensajes sobre su propia existencia. La Iglesia Católica, desde sus primeros días, también miró hacia el firmamento, no solo para comprender la creación, sino también para desentrañar los misterios divinos escritos en el cielo. En el corazón de Roma, bajo la sombra de la Basílica de San Pedro, el primer intento de la Iglesia de acercarse a los astros tuvo lugar en el siglo XVI, cuando el Papa Gregorio XIII, en su esfuerzo por reformar el calendario, reunió a los mejores astrónomos de su tiempo. Con esta reforma del calendario, que daría lugar al calendario gregoriano que utilizamos hasta hoy, comenzó una relación entre la Iglesia y la astronomía que perduraría a través de los siglos. La reforma del calendario fue solo el principio. En una época donde la ciencia y la religión muchas veces parecían estar en conflicto, la Iglesia Católica vio la necesidad de reconciliar su doctrina con los nuevos descubrimientos astronómicos que surgían. Sin embargo, esta relación fue, en muchos aspectos, conflictiva. La condena de astrónomos como Giordano Bruno y Galileo Galilei por sus teorías heliocéntricas dejó una huella profunda en la historia de la ciencia y de la Iglesia. Sin embargo, detrás de las puertas de la Iglesia, algunos altos mandos comenzaron a comprender que no debían temer el estudio del cosmos. Más bien, se trataba de una herramienta para entender la obra de Dios en su máxima expresión. Fue en este contexto que surgió la idea de crear un observatorio propio, uno que pudiese operar bajo la mirada vigilante del Vaticano. Para algunos teólogos, observar los astros era una forma de reverencia hacia el Creador. Para otros, una oportunidad de reconciliar los conocimientos científicos emergentes con la interpretación de las Escrituras. En 1891, en un acto inesperado de apertura hacia el conocimiento, el Papa León XIII decidió formalizar el Observatorio de la Iglesia Católica. La fundación de la Spécola Vaticana fue anunciada como un símbolo de la disposición de la Iglesia a abrazar el estudio del cosmos y, al mismo tiempo, refutar las críticas de aquellos que afirmaban que el catolicismo era enemigo del progreso científico. El Papa León XIII creía que la verdadera fe no debería temer a la ciencia. Convencido de que el estudio de los cielos reforzaba la fe y no la debilitaba, autorizó la creación de la Spécola Vaticana en los jardines del Vaticano, un modesto observatorio que permitiría a los astrónomos católicos explorar el universo sin abandonar la tierra sagrada del Vaticano. Este acto marcó el comienzo de una nueva era en la que la Iglesia y la ciencia trabajaban en una tensa armonía. En un documento oficial de la época, el Papa declaró: «Mirar el universo es mirar la obra de Dios, y en las estrellas encontrar su diseño perfecto». Con estas palabras, la Spécola Vaticana abrió sus puertas a los misterios del cosmos. El crecimiento de Roma en las primeras décadas del siglo XX trajo nuevos desafíos para la Spécola Vaticana. La ciudad se modernizaba y sus luces artificiales interferían con la visión de los astrónomos, obligándolos a buscar un lugar más adecuado para las observaciones. A mediados de los años 30, el observatorio fue trasladado a Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas en las colinas de Roma, un lugar más oscuro y tranquilo, ideal para observar las estrellas sin la distracción de las luces urbanas. Allí, rodeado de cipreses y con vistas al lago Albano, la Spécola Vaticana continuó su labor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Castel Gandolfo se convirtió en un refugio seguro, no solo para los astrónomos, sino también para civiles que buscaban escapar de los horrores de la guerra.
Incluso en esos tiempos oscuros, la observación de las estrellas continuó, y se dice que durante las noches despejadas de la guerra, el personal del observatorio aún miraba el cielo, como si buscara en las estrellas alguna señal de esperanza para la humanidad. Durante los años 60, el interés de la Iglesia por los astros no solo continuaba, sino que se intensificaba. Las misiones espaciales y el alunizaje de 1969 no pasaron desapercibidos para el Vaticano. Fue en esa época cuando la Spécola Vaticana comenzó a recibir fondos adicionales y a incorporar equipos más avanzados, entrando en una nueva era de descubrimientos y especulaciones. Los astrónomos del Vaticano comenzaron a observar con mayor detenimiento el cosmos y a registrar fenómenos que no siempre tenían una explicación lógica o científica. Se rumoraba que algunos de estos descubrimientos eran demasiado extraordinarios como para ser divulgados. En los pasillos de la iglesia se empezaron a susurrar historias de fenómenos inexplicables y documentos reservados que solo ciertos miembros de la curia podían leer. Aunque la Spécola Vaticana se presentaba como un simple centro de investigación, ya empezaba a construirse una leyenda en torno a ella. Había quienes decían que el observatorio no solo buscaba responder a las preguntas de la ciencia, sino que también investigaba misterios mucho más profundos y oscuros, aquellos que podrían desafiar la visión cristiana del universo. La Spécola Vaticana se establece como un bastión de conocimiento envuelto en secretos, y la idea de que el Vaticano podría estar al tanto de algo inquietante en el cosmos comienza a cobrar forma en la mente del lector. Lo que la Spécola Vaticana busca entre las estrellas no es un simple acto de curiosidad. Es un intento de comprender lo incomprensible y tal vez de protegernos de lo que todavía no estamos preparados para conocer. A pesar de la serenidad de la noche italiana, los rostros de estos astrónomos están marcados por la tensión y el asombro. Padre Paolo Benedetti, un astrónomo veterano con décadas de servicio en la Spécola Vaticana, encabeza el equipo, acompañado de jóvenes investigadores. Todos están al tanto de que lo que han visto últimamente entre las estrellas parece desafiar las leyes de la ciencia y la comprensión humana. Al comenzar las observaciones de la noche, el equipo se encuentra, una vez más, con fenómenos extraños. Destellos de luz, movimientos inusuales y objetos que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Estos eventos no son nuevos para ellos. Llevan años observándolos sin una explicación. Sin embargo, esta noche parece diferente. Hay algo en el aire, una sensación de que están al borde de un descubrimiento trascendental, o tal vez al borde de un abismo que no quieren atravesar. Los rumores de fenómenos inexplicables en el cielo comenzaron en las décadas de los 60 y 70, una época marcada por los avances de la carrera espacial. Astrónomos del Vaticano de entonces, entre ellos Francesco Martini, un astrónomo dedicado y profundamente religioso, dejaron constancia de observaciones que desafiaban toda lógica. En los archivos de la Spécola Vaticana aún existen registros de luces en el cielo con patrones de movimiento no naturales, destellos inusuales que parecían responder a algún tipo de inteligencia. Estos informes, clasificados como documentos internos de la Spécola, revelan patrones en los movimientos de ciertos objetos observados que sugieren algo más allá de las estrellas y los planetas. Aunque en sus registros describían estos fenómenos como fenómenos no identificados, se especula que en reuniones privadas entre altos oficiales del Vaticano se referían a ellos como presencias o entidades observadoras. Para algunos estas observaciones no eran casualidades ni alucinaciones ópticas, había algo más. Para otros, las explicaciones podían ser simples: meteoritos, fenómenos atmosféricos o incluso errores en los instrumentos.
Pero a medida que los fenómenos se repetían y parecían seguir patrones, el Vaticano decidió llevar un registro más exhaustivo y mantener la información en un círculo muy limitado de acceso. Frente a estos eventos, los astrónomos de la espécola comenzaron a plantearse preguntas que jamás habrían imaginado. Paolo Benedetti, cuya fe en Dios siempre había sido sólida e inquebrantable, comenzó a cuestionarse si el cosmos albergaba algo más que estrellas y planetas. Durante una conversación privada, Benedetti expresó a Martini su creciente inquietud. «Francesco, hemos visto cosas que desafían todo lo que conocemos. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si hay otras inteligencias? ¿Otras vidas? ¿Qué dirá la Iglesia?» Francesco, aunque igual de asombrado, permanecía más cauto. Con voz firme, pero con un rastro de duda, respondió: «Paolo, la Iglesia siempre has enseñado que Dios creó todo lo que existe, pero tal vez lo que estamos viendo no está destinado para nosotros, al menos no aún». A medida que los fenómenos se repetían y los registros se acumulaban, algunos comenzaron a hablar de un secreto cósmico, una verdad que, de ser confirmada, podría poner en entredicho no solo la visión científica del universo, sino también ciertos dogmas y principios de la fe cristiana. Las observaciones continuaron, y en ocasiones parecían casi interactuar con los astrónomos de la espécola. Las luces en el cielo no seguían trayectorias aleatorias. Al contrario, parecían moverse en patrones que, a los ojos de algunos astrónomos, eran calculados e incluso inteligentes. Un joven astrónomo, Marco Rinaldi, describió en su diario personal cómo una noche vio una secuencia de destellos en el cielo que respondían a su linterna en el observatorio, como si fueran señales. Rinaldi fue amonestado por sus superiores y obligado a destruir esas notas personales. Sin embargo, antes de hacerlo, contó a Paolo Benedetti su experiencia. El veterano astrónomo escuchó atentamente, sabiendo que lo que Marco describía no era nuevo. Durante los últimos años, las observaciones parecían aumentar en intensidad y en frecuencia, como si algo o alguien allá afuera estuviese respondiendo o, peor aún, estuviese observando de vuelta. Con el aumento de estos avistamientos, el Vaticano comenzó a clasificar los registros más recientes como información de alto secreto, accesible solo a un selecto grupo de cardenales y oficiales de la Iglesia. Entre ellos se encontraba el cardenal Giuseppe Ferraro, quien supervisaba la espécola y que, en más de una ocasión, expresó su preocupación en privado sobre el posible impacto de estos descubrimientos en la fe cristiana. Un informe de 1972, reservado en los archivos más profundos del Vaticano, detalla una serie de avistamientos inusuales en los que objetos luminosos cruzaron el cielo de manera imposible para cualquier tecnología conocida en esa época. En el informe se menciona la posible existencia de entidades no humanas, aunque sin entrar en detalles, solo que representaban algo que la ciencia humana aún no comprende. El informe terminaba con una advertencia a los astrónomos de la espécola para que mantuvieran el secreto debido a las implicaciones para la fe y el orden social. Algunos astrónomos empezaron a especular que el Vaticano había adoptado una postura protectora, ocultando el conocimiento para preservar la fe de millones de personas y evitar el pánico. Mientras tanto, los observadores de la espécola sentían que su misión iba más allá de la mera observación. Estaban protegiendo un misterio que, si llegara a la luz, podría cambiar la visión cristiana del universo. Paolo Benedetti solo, mirando por el telescopio en una noche clara, como si buscara en las estrellas una respuesta, o tal vez una señal de Dios. Sin embargo,
lo único que encuentra es una sensación de soledad, de que el conocimiento que poseen no es una simple acumulación de datos, sino una carga que deben llevar. Algunas verdades no están destinadas a ser descubiertas, piensa mientras observa el firmamento en completo silencio. En ese momento, una luz tenue y parpadeante aparece en el horizonte. No sigue ningún patrón conocido, pero Benedetti no registra este avistamiento en ningún informe. Él, en cambio, simplemente apaga el telescopio y se retira en silencio, sintiendo en lo profundo que su búsqueda apenas ha comenzado y que el secreto cósmico del Vaticano es un peso que pocos estarían dispuestos a soportar. La tecnología avanzaba a pasos agigantados en la década de 1990. En 1993, la Spécola Vaticana amplió sus fronteras a través de una colaboración internacional para construir un nuevo telescopio. El telescopio binocular grande, LBT, situado en Mount Graham, Arizona. Esta iniciativa sería la más ambiciosa de la Iglesia hasta entonces en el ámbito de la astronomía y significaría la primera vez que el Vaticano establecía una presencia científica fuera de sus territorios. Sin embargo, más allá de la poderosa capacidad de observación del LBT, lo que capturó la atención de los teóricos fue uno de sus instrumentos, denominado Lucifer, oficialmente conocido como Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility, with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Lucifer es un instrumento especializado en el estudio de cuerpos celestes mediante infrarrojos. Aunque el nombre Lucifer es puramente técnico, su conexión con el Vaticano y la naturaleza de sus estudios en el espectro infrarrojo dieron lugar a teorías que iban mucho más allá de la ciencia. La decisión del Vaticano de colaborar en un proyecto con un nombre tan controvertido provocó incomodidad entre algunos sectores de la Iglesia y del público. Había quienes interpretaron el nombre Lucifer como una señal de que el Vaticano estaba buscando algo oscuro, algo prohibido, en el cosmos. A los ojos de muchos, este nombre encajaba con una teoría más amplia que sugería que el Vaticano había descubierto o buscaba entidades que podían desafiar la naturaleza de la creación cristiana. El cardenal Ferraro, que supervisaba la Spécola Vaticana y el proyecto Lucifer, respondió a las inquietudes con un comunicado formal en el que explicaba que el nombre no tenía ninguna relación con Lucifer, sino que era simplemente un acrónimo técnico. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y los rumores continuaron. En foros especializados y en medios de comunicación, comenzó a circular la idea de que el Vaticano, a través del telescopio Lucifer, buscaba observar entidades cósmicas desconocidas o incluso rastros de civilizaciones avanzadas. A nivel oficial, el telescopio Lucifer y el LBT se enfocan en la observación de galaxias, estrellas y otros cuerpos celestes con una precisión sin precedentes. Sin embargo, en los registros de los astrónomos de la Spécola Vaticana se encuentran menciones a objetos lejanos y exoplanetas que podrían reunir condiciones para la vida. Desde el inicio de la operación en Mount Graham, los informes de observación mencionan la búsqueda de planetas ubicados en zonas habitables y de sistemas estelares con características inusuales. Uno de los astrónomos asignados al proyecto Lucifer es hermano Thomas Aguilar, un joven y talentoso astrofísico que había trabajado en la NASA antes de unirse a la Spécola Vaticana. Aguilar es conocido por su pasión por la astrobiología y la posibilidad de vida en otros planetas. Según sus registros, la misión oficial del Lucifer incluye el análisis de exoplanetas que presentan cambios de brillo, una señal potencial de actividad en sus atmósferas, como la existencia de compuestos que podrían indicar la presencia de agua o incluso actividad biológica. En uno de sus reportes internos, Aguilar describe un sistema solar distante,
donde uno de los planetas parece reflejar una luz inusual. Aunque oficialmente el informe atribuye esta anomalía a un posible error de los instrumentos, Aguilar sospecha que podría tratarse de algo más. Durante una conversación privada con Benedetti, Aguilar expresa sus dudas. «Padre Paolo, si realmente encontramos un planeta con actividad, ¿usted cree que debemos ocultarlo?» Paolo Benedetti, quien ya cargaba el peso de años de secretos y observaciones misteriosas, respondió en voz baja: «No todo conocimiento está destinado a ser compartido, Thomas. La Iglesia decidirá cuando estamos preparados para saber». En una noche de observación en 1995, Hermano Aguilar y su equipo detectan un planeta en un sistema distante que muestra una serie de características anómalas. A través del espectro infrarrojo, el Lucifer revela patrones de calor que parecen demasiado regulares para ser naturales. Algunos en el equipo incluso llegan a especular que podrían estar observando las huellas de una tecnología avanzada, un tipo de firma energética que nunca antes habían visto. Los registros de esta noche se clasifican como información de alta confidencialidad, y el informe se envía directamente al cardenal Ferraro, en Roma. Aguilar intenta interceder para que se le permita investigar más a fondo, pero pronto recibe una orden directa de sus superiores para suspender el estudio de este planeta y enfocarse en otras áreas del cosmos. Desilusionado y lleno de preguntas, Hermano Aguilar comienza a sospechar que el Vaticano sabe más de lo que revela y que hay algo en el universo que la Iglesia no quiere que el mundo conozca. Mientras el equipo continúa trabajando en Mount Graham, Aguilar y otros astrónomos se reúnen en secreto para discutir los posibles descubrimientos. Estos encuentros clandestinos, que algunos llaman concilios científicos, se llevan a cabo en una pequeña cabaña cercana al observatorio. Allí, discuten abiertamente la posibilidad de vida extraterrestre y el impacto que tendría en la fe cristiana. Durante una de estas reuniones, uno de los astrónomos, Padre Antonio Rossi, plantea una cuestión delicada. Si encontramos vida, ¿significa que también tienen un alma? ¿Acaso están sujetos a la redención de Cristo? Para Rossi, este tipo de preguntas representa una posible crisis teológica. ¿Cómo podría reconciliarse la fe cristiana con la existencia de seres inteligentes en otro planeta? ¿Sería la Iglesia capaz de adaptar su doctrina o se vería obligada a renunciar a uno de sus principios fundamentales? Este tipo de cuestiones genera división en el equipo. Algunos consideran que la existencia de otras formas de vida no debería afectar la fe, mientras que otros creen que este descubrimiento podría cambiar todo lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos. El misterio en torno al Lucifer no pasa desapercibido para el público, y pronto las teorías de la conspiración comienzan a circular. La mayoría de estas teorías sugiere que el Vaticano, a través del Lucifer, busca entidades cósmicas, posiblemente entidades inteligentes que, según algunos, podrían haber tenido contacto con la Tierra en tiempos antiguos. Se habla de un archivo secreto donde el Vaticano guarda evidencia de estos contactos. Algunos incluso afirman que las luces y fenómenos observados desde los tiempos de Castel Gandolfo podrían haber sido señales de estas entidades y que el Lucifer es, en realidad, una herramienta para monitorear su actividad. Los rumores se intensifican cuando exastrónomos del Vaticano, retirados o expulsados, insinúan que el Vaticano está en posesión de pruebas de estas entidades. Hermano Tomás Aguilar permanece despierto en el observatorio, incapaz de conciliar el sueño. Aferrado a sus notas y frente al poderoso telescopio,
Observa las estrellas con un sentimiento de impotencia y una duda que le quema el alma. Con un suspiro, se pregunta si alguna vez tendrá la libertad de seguir las pistas hasta el final. Y en la oscuridad de la noche, en el silencio absoluto de Mount Graham, parece que una tenue luz en la distancia parpadea, un recordatorio de que hay secretos en el cosmos que ni siquiera el Vaticano puede esconder por completo. Si tan solo pudiéramos saber la verdad, piensa, mientras apaga el telescopio y deja el observatorio en silencio. La posibilidad de vida extraterrestre no es un tema nuevo para la Iglesia, pero nunca había sido tan urgente. A medida que los registros y observaciones en el Lucifer y Castel Gandolfo se vuelven más intrigantes, los astrónomos de la espécola vaticana y algunos teólogos selectos comienzan a enfrentarse con una pregunta inevitable. ¿Qué lugar ocuparía una vida inteligente, no humana, en la creación divina? En el Vaticano, se rumorea que un grupo de teólogos ha comenzado a debatir en privado sobre la posibilidad de que Dios haya creado vida en otros mundos. ¿Y qué implicaciones tendría esto para la doctrina de la salvación? La tensión y el interés crecen entre quienes creen que es posible adaptar la teología para incluir a otras civilizaciones y quienes ven en esta posibilidad una amenaza a los principios fundamentales de la fe cristiana. En los archivos privados del Vaticano existe un documento clasificado conocido como el Consejo de los Tres, donde 3 prominentes teólogos de la Iglesia, con permiso especial del Papa, se reunieron para debatir y desarrollar interpretaciones teológicas sobre la existencia de vida extraterrestre. Estos teólogos son Padre Miguel Lombardi, un estudioso conocido por su rigurosidad y su resistencia a las teorías revolucionarias; Hermana Caterina Vázquez, una mística y escritora de profundas ideas espirituales; y Padre Angelo Marchesi, un joven teólogo progresista con conocimientos de astronomía. Juntos, intentan reconciliar los hallazgos potenciales de la espécola vaticana con los principios de la fe, creando un marco teórico en caso de que la Iglesia necesite explicar la existencia de otras civilizaciones. Durante sus discusiones, Marchesi plantea una teoría audaz. ¿Y si Dios creó múltiples razas en todo el universo? ¿Serían ellas también parte de su plan divino? Quizás estas civilizaciones tengan su propio camino hacia la redención, uno que nosotros no comprendemos. Padre Lombardi, en cambio, duda de esta posibilidad. Si existen, ¿por qué las Escrituras no mencionan a otros seres? ¿Por qué nuestro Señor habría ocultado algo tan esencial? Hermana Caterina interviene con una calma profunda. Tal vez no fue un ocultamiento. Quizá aún no era nuestro momento de comprender. La fe debe ser capaz de abrazar lo desconocido sin perder su esencia. La teoría de Marchesi pronto evoluciona en una hipótesis que llama el plan de salvación cósmico, que sugiere que, si existen seres inteligentes en otras partes del universo, podrían estar sujetos a una forma de redención adaptada a su propia naturaleza y circunstancias. En sus escritos, Marchesi argumenta que estos seres podrían tener sus propios profetas, sus propios sistemas de fe, y que Cristo, como la encarnación de la divinidad, podría haberse manifestado de maneras distintas en otros mundos. Los documentos privados de Marchesi detallan un posible evangelio cósmico, que especula cómo podría haberse revelado el mensaje divino a otras civilizaciones. Según él, estos seres no estarían al margen de la creación, sino incluidos en un orden universal que se conecta con el cristianismo en la tierra de una forma aún incomprensible. La existencia de un evangelio cósmico implica que Dios es tan vasto que sus mensajes podrían llegar a través de múltiples formas y medios
adaptándose a las diferentes criaturas que habitan el cosmos. Marchesi sabe que sus teorías son polémicas y podrían ser vistas como heréticas. Sin embargo, no puede evitar preguntarse si la Iglesia está preparada para enfrentarse a esta revelación sin desmoronarse. Para él, la aceptación de otras civilizaciones no representa una negación de la fe, sino una expansión de la misma. Mientras el Consejo de los Tres intenta llegar a una conclusión, los astrónomos de la Spécola Vaticana, incluyendo a Paolo Benedetti y hermano Tomás Aguilar, sienten una inquietud cada vez mayor sobre el peso de sus descubrimientos. Han visto luces y fenómenos que desafían cualquier explicación científica, y aunque oficialmente no se les permite especular sobre la vida extraterrestre, todos saben que esta posibilidad es cada vez más difícil de ignorar. Durante una conversación con Benedetti, Aguilar expresa su preocupación. «Padre Paolo, si alguna vez se confirma, ¿usted cree que podremos reconciliar estos hallazgos con la fe?» Benedetti, siempre el pragmático, responde: «La fe ha enfrentado desafíos durante siglos, Tomás. Quizá este sea uno de los mayores. Pero si nuestra fe es verdadera, será capaz de soportar cualquier verdad, incluso la más desconcertante. Sin embargo, Aguilar sabe que muchos en la Iglesia no comparten este optimismo. Para algunos, el descubrimiento de vida en otros planetas significaría una revisión completa de la teología. Para otros, la idea de un universo habitado es inconcebible y representa un peligro para la estabilidad espiritual de los fieles. En las profundidades de los archivos vaticanos comienzan a generarse documentos clasificados que contienen estas nuevas teorías. El Consejo de los Tres se convierte en un grupo secreto de estudio, encargado de preparar a la Iglesia para un eventual descubrimiento. En estos documentos se explora cómo presentar la posibilidad de vida extraterrestre sin erosionar la fe en los textos sagrados. Uno de estos documentos, titulado Sobre la universalidad de la creación divina, examina las escrituras y teorías teológicas que podrían sustentar la existencia de otras civilizaciones sin comprometer el dogma católico. Padre Lombardi se convierte en el encargado de redactar este texto, aunque en el fondo sus propias dudas lo atormentan. A veces se encuentra despierto, leyendo pasajes de los textos sagrados, buscando alguna señal, alguna guía. Con el paso del tiempo, los rumores sobre la posible existencia de vida extraterrestre comienzan a filtrarse al público, y la Iglesia se encuentra en una posición complicada. Algunos cardenales consideran que deben preparar una estrategia para el momento en que el conocimiento de vida en otros planetas se haga inevitable. Este evento es conocido dentro de los muros del Vaticano como el Día de la Revelación. Para ciertos sectores de la Iglesia, el Día de la Revelación significaría una transformación de la fe cristiana en una fe cósmica, en la que Dios es el creador de todas las criaturas, tanto en la Tierra como en los confines del universo. Sin embargo, el temor a una crisis de fe y a un posible caos social mantiene a la mayoría de los altos mandos en silencio. El cardenal Ferraro, quien supervisa la Spécola Vaticana, es uno de los principales defensores de mantener la información en secreto. En sus palabras, la humanidad aún no está preparada para enfrentar estas verdades. Divulgar esta información podría provocar un pánico espiritual y desencadenar una crisis en la Iglesia. Sin embargo, para Aguilar y algunos teólogos como Marchesi, el secreto es una traición a la verdad y a la misma esencia de la fe. Hermana Caterina observa el firmamento desde una pequeña capilla del Vaticano. Con un suspiro, reza en silencio, pidiendo sabiduría para enfrentar el enigma que se cierne sobre ellos. Mientras sus ojos miran las estrellas, reflexiona sobre las palabras de San Agustín.
La fe es creer en lo que no ves, y la recompensa de esta fe es ver lo que crees. Quizás la verdadera prueba de la fe está en aceptar que el universo de Dios es vasto, incomprensible y lleno de secretos que solo serán revelados cuando el mundo esté preparado. Sin embargo, un pensamiento inquietante cruza su mente. ¿Y si ese momento nunca llega? Noche despejada en Castel Gandolfo. Los jardines alrededor del observatorio están en silencio, y el cielo, limpio y oscuro, parece una enorme manta negra salpicada de estrellas. Padre Paolo Benedetti y su equipo están al final de una serie de observaciones rutinarias. Han registrado los movimientos de varios cuerpos celestes y planean cerrar la noche con las últimas anotaciones. Sin embargo, justo cuando Benedetti se dispone a apagar el telescopio, algo inusual aparece en su campo de visión. Es una luz brillante, una especie de destello que parpadea, pasa a intervalos regulares y parece moverse a una velocidad que desafía toda lógica. El astrónomo observa en silencio, con una mezcla de asombro y ansiedad, mientras la luz realiza un patrón de movimiento en zigzag que ningún objeto conocido podría realizar. En silencio, apunta sus observaciones en un pequeño cuaderno de cuero, dejando el registro como fenómeno inexplicable. En los meses siguientes, Benedetti y otros astrónomos de la Spécola Vaticana comienzan a registrar un número creciente de fenómenos celestes que no pueden explicar. Cada uno de estos eventos es distinto, pero todos tienen algo en común. Desafían las leyes de la física tal como las conocemos. Destellos intermitentes. En varias noches los astrónomos observan destellos que aparecen en patrones regulares en diferentes zonas del cielo. Estos destellos no corresponden a estrellas o planetas y no se asocian con satélites ni aeronaves conocidas. Movimientos en zigzag y cambios de dirección. Los objetos observados presentan patrones de movimiento inusuales, cambiando de dirección bruscamente y moviéndose en ángulos que ningún objeto natural podría lograr. Benedetti describe uno de estos movimientos en sus notas como casi deliberado, como si el objeto estuviese siendo guiado. Cambios de color. Durante algunas noches, los astrónomos observan que ciertos cuerpos celestes emiten luces que cambian de color de forma inusual. Los cambios, a veces de rojo a azul o de verde a blanco, son tan repentinos que resultan imposibles de explicar mediante fenómenos atmosféricos o espaciales conocidos. Cada uno de estos eventos es registrado en los archivos internos de la Spécola Vaticana, bajo la clasificación de fenómenos inexplicables. Sin embargo, los astrónomos no se limitan a documentar estos sucesos. Comienzan a discutir en secreto sobre lo que realmente están viendo. La teoría de que estos eventos podrían ser señales o algún tipo de manifestación inteligente se convierte en un tema de debate entre ellos, aunque todos saben que este tipo de especulación es extremadamente arriesgada. La presión de observar estos fenómenos sin poder hablar abiertamente sobre ellos comienza a afectar a los astrónomos. Hermano Tomás Aguilar experimenta episodios de insomnio y ansiedad. Los fenómenos inexplicables que observa cada noche le generan un conflicto interno entre su fe y el desconocido vasto universo. En su diario personal, que mantiene escondido de sus superiores, Aguilar escribe: ¿y si lo que estamos viendo no es parte de la creación de Dios, sino algo que nos observa, algo que está más allá de lo que podemos comprender? Cada noche que paso bajo el firmamento siento que, con cada destello, una verdad oscura y profunda nos envuelve. A medida que los fenómenos continúan, los astrónomos empiezan a manifestar síntomas de agotamiento y tensión. Incluso Benedetti, quien siempre había sido fuerte y pragmático, empieza a cuestionarse los efectos de estas observaciones. Sin embargo,
El deseo de entender lo incomprensible lo mantiene firme en su puesto. Los registros de estos fenómenos se envían al cardenal Giuseppe Ferraro, quien clasifica la información como alto secreto. En sus notas privadas, Ferraro describe los fenómenos como posibles señales cósmicas, cuya naturaleza es aún desconocida y cuyo origen podría comprometer la estabilidad de la fe. El cardenal ve en estos sucesos algo más que eventos aislados. En su opinión son advertencias o incluso mensajes de algo que la Iglesia no está preparada para aceptar. Ferraro convoca a un pequeño grupo de cardenales y teólogos para debatir en privado la naturaleza de estos eventos y decide, en última instancia, mantenerlos en secreto. Argumenta que cualquier revelación sobre estos fenómenos podría causar pánico y desencadenar una crisis en la fe, especialmente si se sugiriera la posibilidad de inteligencias no humanas. La orden es clara. Los astrónomos deben seguir observando, pero no pueden hablar de sus descubrimientos con nadie fuera de la espécola vaticana. En reuniones privadas, los astrónomos y teólogos comienzan a teorizar sobre el significado de estos fenómenos. Algunos sugieren que los destellos y cambios de dirección podrían ser señales enviadas por entidades cósmicas, mientras que otros piensan que estos eventos podrían ser advertencias de un cataclismo futuro, como un impacto de un meteorito o una supernova cercana. Hermana Caterina Vázquez, quien forma parte del Consejo de los Tres, propone una teoría espiritual, argumentando que estos fenómenos podrían ser interpretados como mensajes divinos. Según ella, el universo es una manifestación de la obra de Dios y, como tal, los fenómenos celestes podrían estar dirigidos a la humanidad como un recordatorio de su lugar en el cosmos. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Padre Miguel Lombardi considera que interpretarlos como mensajes es arriesgado y potencialmente herético. Sugiere que estos fenómenos deberían ser documentados sin atribuirles significado alguno, ya que la Iglesia podría no estar preparada para soportar las consecuencias de tales interpretaciones. Los fenómenos celestes inexplicables se vuelven cada vez más intensos y frecuentes. Durante una observación en Mount Graham, hermano Tomás Aguilar presencia un destello que ilumina el cielo por completo, seguido de una sombra que se desplaza rápidamente entre las estrellas. No puede explicarlo ni registrarlo de manera oficial, pero lo anota en su diario. Esta noche he visto algo que escapa a toda razón. Una sombra sin forma que se desliza por el universo, como si buscara algo o a alguien. ¿Acaso somos los observadores o somos los observados? Algunos astrónomos, incapaces de continuar en silencio, comienzan a considerar la posibilidad de renunciar a sus puestos en el Vaticano. La presión psicológica y el peso de la información clasificada empiezan a cobrar factura, y no todos están dispuestos a seguir observando sin comprender qué es lo que realmente están viendo. En la que Paolo Benedetti y Tomás Aguilar observan juntos desde el telescopio. En un momento de confesión, Aguilar se dirige a Benedetti. «Padre Paolo, ¿usted cree que estos fenómenos son naturales o piensa que hay algo o alguien allá afuera?» Benedetti guarda silencio unos segundos, mirando las estrellas, antes de responder. «Tomás, el universo es un misterio, pero hay cosas que debemos dejar en manos de Dios. Quizás un día comprendamos, pero hasta entonces tenemos que continuar. El secreto es una carga que solo unos pocos pueden soportar». En ese instante, un destello brillante atraviesa el cielo, iluminando momentáneamente sus rostros. Ambos observan en silencio, sabiendo que este es solo uno de muchos misterios que aún no pueden explicar. Algunas preguntas no tienen respuestas simples, piensa Benedetti.
mientras apaga el telescopio y se retira, dejando el observatorio en un silencio absoluto. Una reunión de emergencia en el Vaticano, presidida por el cardenal Giuseppe Ferraro. La reciente intensificación de los fenómenos celestes ha generado una inquietud creciente entre los teólogos y astrónomos del Vaticano. Los eventos inexplicables han sido documentados en múltiples informes y ahora están alcanzando un punto de ruptura. Los astrónomos ya no pueden continuar ignorándolos, y la presión para decidir el curso de acción aumenta cada día. Ferraro, consciente del peso de lo que está en juego, dirige la reunión con una seriedad que pone en alerta a todos los presentes. Entre los asistentes se encuentran miembros de alto rango de la curia, el padre Paolo Benedetti y algunos cardenales influyentes. La discusión gira en torno a una única y peligrosa pregunta. ¿Está la Iglesia preparada para revelar la posibilidad de vida extraterrestre y fenómenos inexplicables a sus fieles? Ferraro deja clara su postura desde el inicio. Esta información, de ser revelada sin cautela, podría provocar una crisis de fe. La gente no está preparada. Si el conocimiento de estos fenómenos llega a la luz pública, corremos el riesgo de que se pierda la confianza en la Iglesia y en nuestros valores más sagrados. Las opiniones dentro de la reunión están divididas. Padre Angelo Marchesi, uno de los teólogos del Consejo de los Tres, sostiene que ocultar esta información sería una traición a la verdad y que, si la Iglesia quiere seguir siendo una guía espiritual para la humanidad, debe liderar con la verdad en lugar de eludirla. Nuestra fe no debería depender de la ignorancia, argumenta Marchesi. La existencia de vida en otros mundos no es necesariamente una negación de nuestra fe, sino una expansión de la misma. ¿Acaso no creemos en un Dios creador de todo? Entonces, ¿por qué temer a lo que hemos encontrado? El cardenal Ferraro, sin embargo, responde en un tono firme. No es una cuestión de temor, padre Angelo. Es una cuestión de preparación. La mayoría de los fieles no entenderían. Pocos podrán ver esto como una expansión de la fe. Para la mayoría significaría una ruptura con sus creencias fundamentales. Ferraro continúa argumentando que revelar estos descubrimientos podría llevar a cuestionamientos de los dogmas y a una reinterpretación de los textos sagrados. Imagina el caos de millones de fieles en conflicto con sus creencias, la desestabilización de comunidades enteras y el surgimiento de facciones dentro de la Iglesia, divididas entre quienes aceptan la revelación y quienes la rechazan. La discusión se alarga y cada vez es más evidente que el peso de la decisión recae en el Papa, quien finalmente opta por la postura más conservadora. En una declaración formal, decide que la información se mantendrá en secreto hasta que la humanidad esté preparada. Esta decisión no solo asegura la estabilidad de la fe, sino que también protege la estructura de la Iglesia, permitiéndole evitar una crisis de fe y al mismo tiempo mantenerse como pilar de esperanza y estabilidad. El Papa confía en que, algún día, la sociedad evolucionará hasta un punto en el que esta información pueda ser compartida sin temor a que destruya la estructura espiritual de la Iglesia. Mientras tanto, el conocimiento se mantendrá como un secreto sagrado dentro de los muros del Vaticano. Tomás, hay momentos en los que el silencio es el mayor acto de fe que podemos hacer. La verdad, cuando no se comprende, puede convertirse en una carga imposible de soportar. A veces es mejor esperar. Pero Aguilar no está convencido. Sabe que el silencio de la Iglesia está cimentado en el miedo a lo desconocido. Y aunque respeta a Benedetti, siente que callar es una forma de negación. Al final de la conversación, se despide en silencio y se retira con un peso en el corazón,
sabiendo que el dilema no se resolverá fácilmente. Mientras tanto, las teorías de conspiración en el exterior comienzan a multiplicarse. Grupos y círculos de intelectuales sospechan que el Vaticano posee información secreta sobre vida extraterrestre, y algunos incluso hablan del llamado Día de la Revelación, un momento hipotético en el que la Iglesia, presionada por la evidencia, se verá obligada a compartir su conocimiento sobre el universo y sobre la vida más allá de la Tierra. A medida que el secretismo crece, el Vaticano se convierte en el centro de innumerables teorías de conspiración, algunas de las cuales sugieren que la Iglesia ha tenido contacto con seres de otros mundos y que incluso podría estar cooperando con ellos. Estos rumores, aunque infundados, encuentran eco en ciertos sectores de la sociedad y crean un ambiente de desconfianza hacia la Iglesia. El Vaticano, consciente de esta creciente especulación, comienza a tomar precauciones adicionales, limitando el acceso a la espécula vaticana y reforzando la seguridad de los archivos donde se guardan los documentos clasificados. Para algunos, estas medidas son simplemente parte del protocolo. Para otros, son un claro indicio de que la Iglesia guarda un secreto demasiado grande para ser revelado. Hermana Caterina Vázquez, en su celdilla en el convento, rezando en silencio. Como miembro del Consejo de los Tres, ha sido testigo de las decisiones que se han tomado y de las tensiones que se han generado entre los teólogos. Sabe que la Iglesia ha elegido preservar el secreto, pero en lo más profundo de su ser, Caterina siente una incomodidad que no logra acallar. Mientras reza, reflexiona sobre las palabras de San Pablo. Ahora vemos en un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Piensa en cómo esta frase, que ha servido de consuelo a tantos fieles a lo largo de los siglos, cobra un nuevo significado ante la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Para ella, mantener el secreto es también una forma de proteger esa fe que ve oscuramente, sabiendo que no todo lo desconocido debe ser revelado de inmediato. Sin embargo, un pensamiento persiste en su mente. ¿Y si el espejo que oscurece la verdad no es el universo, sino nuestra propia fe limitada? La hermana apaga la vela y se retira, dejando el convento sumido en una quietud inquietante, sabiendo que, aunque la Iglesia ha optado por el silencio, el universo sigue aguardando con sus secretos intactos. El anochecer de un día solemne. Padre Paolo Benedetti camina en silencio por los largos pasillos de mármol del Vaticano, en dirección a un ala restringida que pocos han tenido el privilegio de cruzar. Con una autorización especial del cardenal Ferraro, se dirige hacia los archivos secretos del Vaticano, donde reposan siglos de documentación, cartas y registros sobre los secretos más profundos de la Iglesia. Acompañado por un guardia y con un permiso temporal, Benedetti entra en los archivos, una extensa sala subterránea envuelta en penumbra y rodeada de estanterías que se elevan hacia el techo. El aire es pesado y tiene un olor a papel antiguo, un recordatorio de que está a punto de enfrentarse a los fragmentos más ocultos de la historia de la Iglesia. Desde hace siglos, los archivos vaticanos han sido objeto de mitos y leyendas. Algunos dicen que estos archivos guardan pruebas de comunicaciones con entidades celestiales, mientras que otros sugieren que existen documentos que registran fenómenos sobrenaturales que el Vaticano decidió ocultar para evitar que el conocimiento de estos eventos alterara la estabilidad de la fe. Padre Benedetti ha escuchado estas historias, pero siempre las ha considerado fantasías. Sin embargo, ahora que está aquí, siente una extraña sensación de inquietud y respeto por los secretos que descansan en las estanterías. Guiado por el guardia, Benedetti llega a una sección particular, la sección Códice 11,
donde se guardan documentos que datan desde el siglo XVI y que contienen observaciones sobre fenómenos celestes realizados mucho antes de la existencia de telescopios modernos. Mientras recorre los estantes, su atención se detiene en un volumen grueso y desgastado que lleva un título casi ilegible. Al abrirlo, encuentra una serie de cartas y notas de antiguos astrónomos de la Iglesia, quienes ya en aquella época hablaban de luces misteriosas en el cielo y señales que, según ellos, eran advertencias divinas. Entre los documentos, Benedetti encuentra un informe particularmente intrigante, conocido como el documento de 1561. Este manuscrito antiguo describe un fenómeno celeste ocurrido en el año 1561, cielo sobre Nuremberg, Alemania, en el que cientos de personas fueron testigos de lo que parecían ser objetos en forma de cruz y esferas que giraban en el cielo, emitiendo luces de colores. Este evento fue documentado en varios grabados y relatos de la época, y el informe sugiere que la Iglesia lo consideró una manifestación celestial. Sin embargo, algunos estudiosos de la época lo interpretaron como una advertencia o incluso una guerra entre fuerzas desconocidas. En una carta dirigida al Papa de aquel entonces, un sacerdote argumentaba que estos fenómenos eran mensajes de las fuerzas cósmicas y que su significado solo sería comprendido en una época futura, cuando la humanidad estuviese preparada para conocer la verdad. Benedetti lee el documento con fascinación. Aunque su contenido es confuso y enigmático, una frase final escrita en latín queda grabada en su mente. Lo que ocurre en los cielos es espejo de lo que ocurre en la tierra. Solo aquellos que observan con el alma verán la verdad. Avanzando en su investigación, Benedetti llega a una sección de archivos clasificados donde se guardan los registros de observaciones recientes de la espécula vaticana y del telescopio Lucifer en Mount Graham. En estos documentos encuentra los registros de los fenómenos inexplicables que él y su equipo han estado observando. Sin embargo, junto a estos informes, también hay notas de los altos oficiales de la Iglesia, quienes consideran estos fenómenos como posibles advertencias celestiales. En una carta reciente del cardenal Ferraro, Benedetti lee una serie de recomendaciones para evitar interpretaciones teológicas peligrosas, señalando que el conocimiento sobre estos eventos debe ser gestionado con cuidado. Según Ferraro, revelar al público la naturaleza de estos fenómenos podría provocar una crisis de fe en los creyentes, quienes interpretarían las luces y movimientos inexplicables como pruebas de fuerzas sobrenaturales o demoníacas. Este tipo de clasificaciones profundiza el dilema de Benedetti. Por un lado, desea compartir la verdad sobre lo que han observado. Por otro, comprende que ciertos conocimientos pueden ser una carga para quienes no están preparados para comprenderlos. Entre los documentos clasificados, Benedetti encuentra una serie de manuscritos que describen una teoría reservada solo para un selecto grupo de astrónomos y teólogos, conocida como la teoría de los observadores. Según esta hipótesis, los fenómenos inexplicables y las luces en el cielo no son simples eventos astronómicos, sino manifestaciones de entidades inteligentes, los observadores, que vigilan y estudian la Tierra. Este manuscrito sugiere que los observadores no interactúan de manera directa con la humanidad, pero que su presencia es una advertencia de que algo significativo está por ocurrir. En uno de los párrafos se lee: los observadores permanecen en silencio, pero cuando se manifiestan es porque el curso de la humanidad está en juego. Son señales de que nuestro mundo está en el umbral de un cambio trascendental. Este concepto de los observadores desconcierta a Benedetti.
Aunque como científico se resiste a aceptar una interpretación mística, no puede ignorar que muchos de los fenómenos que ha observado parecen corresponderse con esta teoría. La idea de que el Vaticano podría estar guardando no solo evidencia científica, sino también una advertencia sobre el futuro de la humanidad, lo deja perturbado. A medida que Benedetti explora estos documentos, siente un conflicto interior cada vez más intenso. Él es consciente de que, como astrónomo, ha jurado lealtad a la Iglesia y ha aceptado la responsabilidad de no divulgar los secretos de la spécola. Sin embargo, tras leer los informes y la teoría de los observadores, siente que el silencio podría estar ocultando una verdad que la humanidad merece conocer. En un momento de reflexión, Benedetti observa uno de los antiguos grabados sobre el fenómeno de Nuremberg y se pregunta si su papel como observador del cosmos implica algo más que la mera acumulación de datos. Quizás, piensa, ser un astrónomo del Vaticano no es solo mirar hacia las estrellas, sino también comprender que algunas verdades solo pueden ser compartidas cuando el tiempo es adecuado. La presión de esta responsabilidad se vuelve insoportable. Sabe que romper el silencio sería traicionar la confianza de la Iglesia, pero también siente que el peso del conocimiento que ha descubierto es demasiado grande para cargarlo solo. Benedetti, sentado solo en una sala oscura de los archivos vaticanos. Frente a él, los documentos que contienen los secretos cósmicos que la Iglesia ha guardado por siglos. Con una vela encendida y rodeado de los ecos de los antiguos volúmenes, Benedetti hace una oración en silencio, pidiendo orientación y sabiduría para soportar el peso de lo que ha aprendido. Sabe que debe tomar una decisión: continuar guardando el secreto o, en algún momento, arriesgarse a compartir lo que ha visto, aunque eso signifique desafiar la voluntad del Vaticano. Con un último suspiro, apaga la vela y deja los documentos en su lugar, sabiendo que el secreto de los cielos es una carga que quizás nunca se libere. Hay secretos que no pueden ser compartidos, pero hay verdades que deben ser conocidas, se dice a sí mismo mientras se aleja en la penumbra, dejando los archivos con un sentimiento de incertidumbre que lo acompañará para siempre. Es una noche despejada en Mount Graham, Arizona. La luna se encuentra en su fase más tenue, permitiendo que las estrellas brillen con toda su intensidad. Hermano Tomás Aguilar y padre Paolo Benedetti están en la cúpula del telescopio Lucifer, realizando lo que consideran una última noche de observación antes de un cambio de personal en la spécola vaticana. Ambos saben que el tiempo ha llegado para dejar que otros continúen con la misión que ellos comenzaron. Mientras ajustan el telescopio, Benedetti comenta con voz suave: «Tomás, ¿te das cuenta de que llevamos décadas observando sin haber dado ninguna respuesta definitiva? Solo más preguntas». Aguilar, observando el firmamento, responde: «Quizá nunca haya respuestas, padre. Quizá estamos aquí solo para contemplar el misterio sin entenderlo por completo». Ambos observan en silencio y, una vez más, destellos enigmáticos cruzan el cielo nocturno como si respondieran a sus pensamientos. Ni Benedetti ni Aguilar hacen un registro oficial de esta visión. En su lugar disfrutan de la paz del momento, sabiendo que son testigos de un misterio cósmico que siempre ha estado ahí, esperando a aquellos dispuestos a mirar. En Roma, el cardenal Giuseppe Ferraro se sienta solo en su despacho, contemplando una carpeta cerrada con el sello de los archivos secretos del Vaticano. Dentro de esa carpeta están los informes más recientes sobre las observaciones realizadas por la spécola vaticana, documentos que contienen fenómenos que ningún científico ha logrado explicar. Consciente de la gravedad de lo que está en sus manos,
Ferraro siente el peso de su responsabilidad. Ha pasado toda su vida en la iglesia, dedicándose a proteger la fe y guiar a los fieles. Pero ahora, a sus años avanzados, Ferraro se pregunta si la decisión de mantener en secreto los descubrimientos cósmicos fue la correcta. Recuerda las discusiones que tuvo con los teólogos y astrónomos de la Specola, quienes argumentaron a favor de una revelación. Por un momento, Ferraro considera la posibilidad de que su postura cautelosa haya impedido que la humanidad avance hacia una comprensión más profunda del universo y de su lugar en él. Finalmente, cierra la carpeta y la guarda en el archivo, murmurando en voz baja: que el tiempo revele lo que nosotros no hemos tenido la valentía de mostrar. De vuelta en la Specola Vaticana, en Castel Gandolfo, un joven astrónomo llamado Giovanni Moretti se encuentra en una reunión con los teólogos y astrónomos senior, quienes le cuentan, en términos vagos, sobre los fenómenos inexplicables que observó el equipo de Benedetti. Moretti es ambicioso y tiene una mente abierta a la posibilidad de vida en otros mundos. No duda en expresar sus deseos de continuar investigando los eventos que permanecen sin explicación. Uno de los teólogos en la reunión, Padre Angelo Marchesi, observa a Giovanni con interés y esperanza. Para Marchesi, la disposición del joven a enfrentar lo desconocido representa una nueva etapa en la historia de la Specola Vaticana. En voz baja le dice: Giovanni, algunos de nosotros creemos que llegará un día en que la humanidad esté lista para conocer la verdad. Puede que tú seas uno de los que nos ayude a llegar a ese momento. Giovanni, intrigado por estas palabras, promete investigar a fondo todo lo que ha sido registrado. Su curiosidad y dedicación reflejan el ciclo continuo de la búsqueda humana por respuestas y deja claro que la historia de la Specola Vaticana no termina aquí. En la mente de Giovanni, el día de la revelación no es solo una posibilidad lejana, es una meta. Antes de dejar Mount Graham, hermano Tomás Aguilar escribe una última entrada en su diario personal. En ella, reflexiona sobre sus años en el Observatorio Vaticano, sobre el peso de los descubrimientos que hicieron y el impacto que esos conocimientos han tenido en su fe. Mientras escribe, Aguilar comprende que su lugar en el universo es ser un observador, alguien que ve pero no revela, alguien que entiende pero guarda silencio. A lo largo de estos años, escribe, he aprendido que el universo es más vasto de lo que jamás imaginé, pero también más misterioso de lo que puedo comprender. He sentido la presencia de algo más allá de la ciencia y de la fe, algo que aún no estoy listo para nombrar. Al finalizar su escrito, cierra el diario y lo guarda, dejándolo en una caja sellada que entrega al Vaticano para ser guardada en los archivos secretos. Aguilar sabe que su historia no terminará con él y que en algún momento alguien abrirá esa caja y leerá sus pensamientos, enfrentándose a las mismas preguntas sin respuesta. Cuando una noche cualquiera, un grupo de astrónomos de la Specola Vaticana se encuentra reunido en Castel Gandolfo, discutiendo observaciones recientes, el cielo, como siempre, se extiende sobre ellos, inmutable y lleno de estrellas. Sin embargo, en esa noche, un destello particular aparece en el horizonte, como si el cosmos mismo les enviara un saludo silencioso, recordándoles que su búsqueda no ha terminado. Uno de los jóvenes astrónomos, observando este destello, siente un estremecimiento y se pregunta si está presenciando una de las misteriosas señales que han sido registradas en los archivos. Pero en lugar de preocuparse, siente una extraña paz, una conexión con el universo que va más allá de las palabras. El universo sigue observándonos,
Y nosotros, aunque pequeños e insignificantes, respondemos con nuestras miradas hacia las estrellas. Quizás nunca sepamos qué hay allá afuera. Quizás nunca estemos preparados para la verdad completa. Pero mientras exista el misterio, también existirá la fe, esa fe que nos impulsa a seguir mirando al cielo, buscando respuestas que solo el tiempo podrá revelar. Y así, el legado de la espécola vaticana y su enigmática búsqueda en los cielos continúa como una leyenda eterna, un recordatorio de que hay secretos en el universo que solo los más valientes se atreven a explorar.